iniciar oficialmente nuestra jornada el día de hoy, tengo el gusto de presentar al magíster Julio César Silva, especialista en Derecho Electoral. Él nos va a hablar un poco sobre lo que es esta conferencia magistral, el sistema electoral peruano. El magíster Julio César Silva Meneses es abogado, especialista en Derecho. Al magíster Julio César Silva. Adelante, por favor. Ex gobernadora regional, actual coordinadora nacional de cultura democrática. De igual manera agradecer al doctor Jorge Sumari, actual presidente del Movimiento Regional Arequipa, Tradición y Futuro, y por supuesto también agradecer la presencia de los concurrentes por el interés en esta ponencia que nos convoca. Espero estar a la altura de las expectativas. Ya me han presentado, les habla Julio César Silva Meneses, soy abogado, y dentro pues del amplio bagaje que nos brinda esta profesión o esta carrera, por esos azares incluso de la vida, me ha tocado especializarme en lo que es el derecho electoral. Y por ello mismo he tenido también la satisfacción de trabajar en el Jurado Nacional de Elecciones, en la Oficina Nacional de Procesos Electorales y también como expositor en la escuela que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Esta exposición o charla va a estar enfocada para que ustedes puedan conocer cuáles son estas nuevas reglas aplicables para las próximas elecciones. Evidentemente, como información es de derecho, esta exposición va a ser de corte legal, se los quiero anticipar, no va a ser una exposición con tintes o de corte político, sin perjuicio de que no se puede dejar de reconocer que evidentemente en el derecho electoral un papel preponderante lo cumplen los actores políticos, como son los partidos políticos, los movimientos regionales, las alianzas electorales, y qué decir de los candidatos, aunado a los organismos del sistema electoral, que son los otros actores que componen todo esto que se conoce como el derecho electoral. En esa medida voy a tratar de que mi exposición no sea tan técnica, de tecnicismos legales, sino lo más posible. Y finalmente, sobre las preguntas e intervenciones, siéntanse en la libertad de poder interrumpirme, levantar la mano. Lo único, en todo caso, que sí les pediría es que las preguntas sean puntuales y referidas al tema sobre el cual estoy desarrollando. Además de que entiendo que al final de mi exposición se ha establecido un tiempo, un espacio para que puedan hacer también las preguntas que consideren necesarias. Dicho ello, entonces vamos a entrar ya al fondo del asunto. Siguiente diapositiva. El título de esta exposición he considerado preparable es la siguiente, ¿no? ¿Qué reglas? ¿Cuáles son las nuevas reglas que se han aprobado para estas próximas elecciones a realizarse en el año 2026? Estamos hablando de que en el año 2026 se van a realizar dos procesos electorales. Ha coincidido que en el 2026 vamos a tener las elecciones generales y las elecciones regionales y municipales. Dicho ello, solo para precisar y que nos entendamos, cuando yo me refiero a las elecciones generales, la ley indica de que estas son las elecciones presidenciales, las elecciones al Congreso de la República y las elecciones de representantes ante el Parlamento. Esas tres se conocen como elecciones generales. Y en octubre, el primer domingo de octubre, que va a caer 4 de octubre del 2026, se van a realizar las elecciones regionales y municipales, con la salvedad de que en las elecciones, únicamente en las elecciones regionales, podría haber una segunda vuelta, y no así en las elecciones municipales. Entonces, es importante que los actores políticos, los actores que se desenvuelven en este sistema electoral peruano, conozcan
cuáles son las reglas que se van a aplicar. Y pongo el énfasis por lo siguiente, porque hemos visto cómo es que el Congreso de la República, a medida que se van dando los diferentes procesos electorales, va cambiando las reglas de juego. Diría yo que en los últimos años lo que hemos vivido es una burocratización de los procesos electorales. A medida que pasan los procesos electorales, las elecciones, y seguramente varios de aquí recordarán procesos electorales de hace 15 años, de hace 20 años, no me dejarán mentir que eran procesos electorales más sencillos. Y han venido pasando los años y se han venido implementando mecanismos que tienen finalidades como, por ejemplo, garantizar que la ciudadanía tenga un mejor conocimiento del perfil o de la hoja de vida de los candidatos, y por eso es que, por ejemplo, se ha establecido que los candidatos obligatoriamente tienen que presentar hojas de vida. En un determinado momento se estableció, por ejemplo, que los candidatos que presenten los partidos políticos tenían que pasar por elecciones internas, luego se cambió eso a las elecciones primarias. Entonces, con ello lo que quiero hacerles ver es que es importante que admitamos, que reconozcamos que las reglas electorales van cambiando de elección tras elección. Bueno sería que tengamos normas electorales, un código electoral que desde el año 2012 lo viene proponiendo el Jurado Nacional de Elecciones, que contiene, que recoge en un solo cuerpo normativo todas estas normas que rigen los diferentes procesos electorales y que tengan una vocación de permanencia. Lamentablemente no es así. Lamentablemente, reitero, los actores políticos tienen que reconocer que las reglas van cambiando, y es importante también para los actores políticos tener conocimiento de cuáles son estas reglas. Para las reglas que se van a aplicar para el 2026, algunas de ellas, no digo todas, pero algunas de ellas han cambiado radicalmente respecto de lo que se aplicó recientemente, en la última elección, por ejemplo, en la del 2022. Y a ello apunta esta ponencia. El objetivo es darles a conocer cuáles son esas reglas, esas nuevas reglas aplicables, y también cuáles que he considerado particularmente que se mantienen, que no han cambiado, pero que es importante, creo yo, que se conozcan. Vamos entonces a ir también, esta exposición va a desarrollar desde el nivel constitucional hasta el nivel legal. ¿Cuáles son las reglas constitucionales que se van a aplicar en estas próximas elecciones del año 2026? Creo que un punto álgido en esta nueva normativa constitucional viene a ser la reforma que se hizo precisamente a nuestra Carta Magna y que nos hizo como sistema jurídico, como sistema político, nos hizo regresar a la bicameralidad. Entonces, el 20 de marzo de este año se aprueba o se promulga esta ley de reforma constitucional que establece el retorno a la bicameralidad. Y ese va a ser un cambio sustancial, que incluso lo vamos a ver nosotros plasmado hasta en las cédulas de votación. Vamos a tener hasta 2 columnas más en la cédula de votación de las elecciones generales. Normalmente teníamos, y lo he colocado en una diapositiva, que ya la vamos a ver en un momento, pero teníamos normalmente 3 columnas: la votación presidencial, la votación al Congreso y al Parlamento andino. Ahora vamos a tener la votación presidencial, la votación de senadores, pero incluso la de senadores va a tener 2 columnas. Ya se los voy a comentar en un momento. Vamos a tener además la de diputados y la de representantes ante el Parlamento andino. Entonces estamos hablando ya no de 3 columnas, sino de 5 columnas. Va a ser un cedulón, en otras palabras. Entonces, ¿cuál es el cambio que vemos o que vamos a ver en lo que se refiere a la bicameralidad? Vamos a pasar de una de tener 130 congresistas, ahora, en las próximas elecciones vamos a elegir a una Cámara de Senadores y a una Cámara de Diputados. Incluso, y aquí pongo el énfasis también en lo siguiente, esta ley 31.988, que es la ley que reforma y que nos retorna a la bicameralidad, establece que el nuevo Congreso va a tener un mínimo de 60 senadores. Y pongo el énfasis en la palabra mínimo. Así establece la misma reforma constitucional. Y por eso es que ya se ha presentado un proyecto de ley 8014-2023, que incluso incrementa este mínimo de 60 senadores a 79 senadores. Pero al menos tenemos por el momento este mínimo de 60 senadores. Y lo que dice la Constitución ahora es que estos 60 senadores
van a ser elegidos de dos maneras. ¿Cómo así? Va a haber un primer grupo, esos 60 senadores, va a haber 27 senadores que van a ser elegidos por circunscripción. Es decir, a las 27 circunscripciones que tenemos a nivel nacional, donde están incluidas Lima, Lima provincia, Callao, peruanos en el extranjero, a esas circunscripciones, a cada una le va a corresponder un senador. Y ahí ya se van 27 senadores de los 60 que están reconocidos por el momento en la Constitución. ¿Nos quedarían cuántos entonces? Nos quedaría una bolsa de 33. Esos 33 senadores, dice la Constitución, que van a ser elegidos por distrito único electoral. Es decir, los partidos políticos van a presentar una lista de candidatos de 33 senadores y esa lista de candidatos no va a ser elegida por cada circunscripción electoral, por cada departamento, va a ser elegida a nivel nacional. Entonces, por eso es que vamos a tener dos columnas de votación para senadores. Una que va a ser estos senadores que van a ser elegidos por cada circunscripción, estos 27, uno por departamento, uno por circunscripción electoral, y la otra columna que va a ser estos 33 senadores que van a ser elegidos en distrito único electoral nacional. Reitero, la Constitución, la misma Constitución dice que este número puede ser incrementado mediante ley orgánica y haya presentado un proyecto de ley multipartidario, entiendo que está Fuerza Popular, eso, entre otros, que plantean que el número de diputados no sea 130 sino 158 y el número de senadores no sea 60 sino 79, bajo la justificación de que con este número de diputados, 158 diputados, cada diputado representaría a un aproximado de 160.000 senadores y eso generaría un nivel mayor de representatividad en los congresistas, cuestión que pues vemos en el actual Congreso, vemos en la aprobación, en los bajísimos, incluso niveles históricos nunca antes obtenidos de aprobación o de desaprobación de los parlamentarios. En realidad considero particularmente que hay otros mecanismos para poder acercar a nuestros representantes a los electores, ¿no? Por ejemplo, en la región Lima nosotros elegimos aproximadamente 30 congresistas, pero los elegimos en un distrito electoral de aproximadamente 8 millones de electores. Ahí podría dividirse Lima en distritos electorales más pequeños y con ello acercar más bien al congresista o en este caso a los próximos diputados a sus electores y no tal vez en la necesidad de incrementar la cantidad de diputados o de senadores. Pero bueno, eso está en proyecto de ley, está en la Comisión de Constitución y seguramente va a ser tocado en algún momento. Sobre los requisitos, porque eso también siempre suele ser materia de consulta. Los requisitos para ser senador, y además porque ha habido alguna confusión sobre los requisitos, sobre todo para ser senador. ¿Y ello por qué? Porque lo he escuchado, lo he visto en redes sociales, que se entiende o se ha malentendido que únicamente puede ser senador, por ejemplo, aquel que previamente haya sido congresista, ¿no? Y eso no es cierto, eso es falso. Para poder ser senador, los requisitos son ser peruano de nacimiento, y aquí viene lo interesante. Tienes dos caminos, o ser mayor de 45 años, o tal vez siendo menor de 45 años, pero habiendo sido previamente congresista o diputado. Entonces, reitero, no es correcto aquellas afirmaciones o opiniones que señalan que solo podrían ser senadores quienes han sido previamente congresistas o diputados. Si yo soy mayor de 45 años, sin necesariamente haber sido congresista o diputado, puedo presentarme como candidato al Senado. Requisitos para ser diputado: únicamente haber cumplido 25 años al momento de la postulación. La postulación para las elecciones generales va a ser en diciembre del 2025, el 23 de diciembre del 2025. Para esa fecha, si yo quiero ser senador, para esa fecha ya tendré que haber cumplido 45 años. Si yo quiero ser diputado, para el 23 de diciembre del 2025 tendré que haber cumplido 27.
Además, otra norma interesante que se ha incorporado mediante esta ley de marzo de este año es la siguiente, que se ha establecido que los candidatos a la presidencia o vicepresidencia de la República pueden simultáneamente ser candidatos a senador o diputado. Esta es una norma que, bueno, incluso se ha señalado que hasta podría, pues, tener o nombre propio o favorecer a determinados candidatos que en las últimas elecciones, candidatos presidenciales, me refiero que en las últimas elecciones no han podido ganar estas elecciones presidenciales, a fin de que puedan tener una participación en el Congreso de la República, en el Parlamento. Pero bueno, reitero, esta norma se va a aplicar ya en las elecciones generales, por lo tanto seguramente veremos a varios candidatos presidenciales que simultáneamente van a ser candidatos al Senado. Y por otro lado, también otra cuestión importante es que con esta reforma, miren, que en realidad era una reforma que nos retornaba a la bicameralidad, pero también introdujeron la siguiente reforma, y es que se ha restablecido la reelección de los ya no congresistas, de los diputados y senadores, cuestión que había sido limitada. Recordemos que producto de un referéndum se aprobó la no reelección de los congresistas en diciembre del 2018, como se quiere hacer con las autoridades de gobiernos subnacionales, con los gobernadores y alcaldes, que se quiere restablecer la reelección por un periodo más. Bueno, en el caso de los diputados y senadores es indefinido. Nuevamente el Congreso de la República, pues, haciendo normas a su medida, pareciera, ¿no? Siguiente. Acá hay unos datos muy interesantes que no es que se hayan modificado, como les dije yo en esta diapositiva, en esta presentación, les quería traer los cambios. Ya hemos visto cuáles son los cambios que ha traído esta reforma de retorno a la bicameralidad, que es la última reforma sustancial electoral a nivel constitucional, sino también yo les quería traer y exponer algunas cuestiones que me suelen consultar y que considero particularmente interesantes. ¿Por qué? Porque además las vamos a ver en estas próximas elecciones de 2026. Por ejemplo, los alcaldes que postulen o que pretendan postular a presidente de la República, vicepresidente, senador, diputado, gobernador o vicegobernador, de acuerdo al artículo 194 de la Constitución, tienen que renunciar 6 meses antes de la elección. Se señala, por ejemplo, que el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, López Aliaga, tiene intenciones de postular a la presidencia de la República. Ello conllevará entonces de que tenga que renunciar el 7, como máximo, el 7 de octubre de 2025, con lo cual pues perdería o dejaría su gestión prácticamente todo el 2026 y los últimos meses del 2025. Y los alcaldes, reitero, que pretendan postular a cargos de gobernador o vicegobernador, o que pretendan postular a senadores y diputados, porque también hay varios o algunos alcaldes que ya me han hecho esa consulta, ¿no? Ellos quieren postular a diputado o a senador, entonces ellos tendrían que renunciar como máximo hasta el 7 de octubre de 2025, y ello porque así lo establece la Constitución en el artículo 194. Aquel alcalde, por ejemplo, que en las elecciones de octubre de 2026 quiera o pretenda ser candidato a gobernador o vicegobernador, tendrá que renunciar 6 meses antes de la elección. La elección es el 4 de octubre del 2026, 6 meses antes, el 4 de abril del 2026. Por ejemplo, si un gobernador o vicegobernador quiere postular a presidente o vicepresidente de la República, o senador o diputado, o incluso a alcalde, igualmente el artículo 191 de la Constitución le exige que renuncie 6 meses antes. Tenemos el caso, se dice, se señala, de que hay un gobernador, el gobernador regional de Lambayeque, que estaría viendo la posibilidad de postular a ser presidente de la República, ¿no? Y entonces este gobernador
para poder postular a presidente de la República tendría que renunciar el 7 de octubre del 2025. De igual forma, un gobernador que pretenda postular a alcalde provincial, por ejemplo, tendrá que renunciar hasta el 4 de abril del 2026. Otro dato importante, ¿no? Por ejemplo, si el presidente de la República, aunque no considero que sea este caso, pero sobre todo lo siguiente, si algún ministro o viceministro pretende postular al Congreso de la República, de igual forma tendría que renunciar 6 meses antes, esto está en el artículo 91 de la Constitución, 7 de octubre del 2025. Un congresista, y esto sí se da, también ha habido intenciones incluso aquí en Arequipa hace unos años, un congresista que pretenda postular a alcalde o regidor, aunque dudo mucho que quiera postular a regidor, pero sobre todo se ha visto casos de congresistas que en algún momento quisieron postular a alcaldes, tiene que renunciar 60 días antes de la elección. En este caso, reitero, la elección va a ser el 4 de octubre, 60 días antes tendría que renunciar. Sin embargo, nuevamente el Congreso de la República hace sus normas, pues a veces para favorecerles a ellos, ¿no? Le han añadido un párrafo que dice lo siguiente: salvo en los casos en que su mandato vence el mismo año en que se desarrollan las elecciones regionales y municipales, ahí estarían exonerados, por así decirlo, de renunciar. Igual, si un congresista quiere postular a gobernador, vicegobernador o consejero regional, la ley de elecciones regionales, el artículo 12, le exige que pida licencia, ni siquiera le piden que renuncie, licencia 120 días antes de la elección, 4 meses antes de la elección. Pero también le añadieron esta partecita que dice salvo que el mandato vence en el mismo año, y ahí estarían exonerados de renuncia. Por lo tanto, aquellos actuales congresistas que busquen ser candidatos a gobernador en el año 2026 no van a tener la necesidad, bueno, tendrían que renunciar 4 meses antes de octubre. Ellos en realidad su mandato termina en julio del 2026, pero sí se beneficiarían por un tiempo, ¿no? A diferencia de los alcaldes y gobernadores, que sí se les exige 6 meses antes de la elección la renuncia. Y aquí yo les he traído, siguiente diapositiva, lo que hemos conversado, los requisitos tanto para para presidente de la República, solo como un recordaris, tener como mínimo 35 años, para el Parlamento andino se aplica el mismo requisito que para diputados en cuanto a edad, mínimo de 25 años, y la única salvedad es para senador, tener como mínimo 45 años, o previamente haber sido congresista o diputado. Y seguramente vamos a ver en estas próximas elecciones a algunos actuales congresistas que sin tener esos 45 años van a postular al Senado. Igual toda esta información, todas estas infografías, también, si es que desean, las pueden conseguir en mi perfil de Facebook, Julio César Silva Meneses Abogado, y ahí pueden descargarlas. Y aquí hay otro tema importante sobre reglas constitucionales, ¿no? El posible retorno de la reelección de autoridades subnacionales, es decir, el restablecimiento de la reelección de alcaldes y gobernadores. Eso está pendiente de una segunda votación. El 29 de mayo de este año 2024 hubo una primera votación para aprobar la reelección de gobernadores y alcaldes. Sin embargo, de la noche a la mañana, subrepticiamente, en el Congreso, al dictamen que venía referido justamente a la reelección de gobernadores y alcaldes por un periodo además, se le añade, ya en el momento del debate, una norma que establece la eliminación, o que conlleva a la eliminación de los movimientos regionales. En realidad, como les digo, el dictamen únicamente estaba referido a los artículos 191 y 194 de la Constitución, porque modificando esos artículos se iba a restablecer la reelección de alcaldes y gobernadores por un periodo.
Pero reitero, en el debate se incorpora, se presenta un nuevo texto sustitutorio modificando el artículo 35 de la Constitución. ¿Para qué? Para eliminar a los movimientos regionales. Pese a que el Tribunal Constitucional ha señalado que las reformas constitucionales deberían pasar por un debate previo, deberían además pasar por necesariamente un estudio adecuado en la Comisión de Constitución. Sin embargo, sin respetar ninguno de estos criterios que ha establecido el Tribunal Constitucional, el Pleno del Congreso de la República aprueba esta reforma constitucional. Como toda reforma constitucional, tiene que ser aprobada en 2 legislaturas ordinarias consecutivas. En este caso ya se aprobó esta primera votación el 29 de mayo y está pendiente de que en esta legislatura en la cual nos encontramos, que ha iniciado el 27 de julio y que termina el 15 de diciembre, está pendiente de que se agende en el Pleno del Congreso de la República esta segunda votación, y ahí pues se decidirá o se definiría la suerte de los movimientos regionales. El doctor Sumari, en el sentido de que los partidos políticos han visto pues que los movimientos regionales tienen esa presencia que ellos lamentablemente en los últimos procesos electorales, y así lo indican las estadísticas, no han podido conseguir. Entonces, detrás de esta reforma constitucional claramente están intereses de los partidos políticos de cerrar el camino a organizaciones regionales, políticas regionales, que han tenido mayor representación o representatividad que los mismos partidos políticos. Lamentablemente, esta reforma constitucional, esta segunda votación, tiene una fecha límite que debe ser tomada en cuenta por los movimientos regionales. ¿Y cuál es? Es el 7 de octubre del 2024, porque en esa fecha se ha establecido la fecha máxima o la fecha límite para que los candidatos para las elecciones regionales y municipales puedan afiliarse. Entonces, el Congreso de la República podría pues agendar esta segunda votación la próxima semana, pero también podría esperar hasta el final de la legislatura. Reitero, esta legislatura va hasta el 15 de diciembre. ¿Y qué pasa si finalmente no se agenda hasta antes del 7 de octubre? Se espera que los partidos políticos en el Congreso no ratifiquen esta eliminación de los movimientos regionales, pero sucede todo lo contrario y ratifican esta eliminación. Entonces, lo que sucedería es que, promulgada esta ley de reforma constitucional, al día siguiente el Jurado Nacional de Elecciones, y específicamente el Registro de Organizaciones Políticas, cancelaría la inscripción de estos movimientos regionales, y en consecuencia todos los candidatos que están en los movimientos regionales quedarían libres de afiliación, sin afiliación alguna, y eso pues no les permitiría ser candidatos en las elecciones del 2026. Reitero, es una situación muy compleja y delicada, porque es lamentablemente difícil, por no decir imposible, de predecir cuál va a ser la votación, o incluso ni siquiera cuándo se va a agendar esta votación. Entonces, ante ese panorama es que precisamente hay 13 movimientos regionales a nivel nacional que han tomado esta iniciativa inédita, además, porque no se ha visto antes, pese a que estaba ya establecida en la legislación electoral. Hay una ley que se llama la Ley de Organizaciones Políticas, que tiene todas las normas que rigen la vida de los partidos y movimientos regionales. En esa ley, desde siempre, por así decirlo, hubo una norma que establecía, que le daba la posibilidad a los movimientos regionales de unirse, de integrarse, dice la ley, y formar un nuevo partido político. Entonces, estos 13 movimientos regionales han optado por este mecanismo, por esta vía. Reitero que está prevista en la Ley de Organizaciones Políticas, está además reglamentada en el Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas, y a eso es a lo que se apunta. Además, porque la constitución de este partido político, a partir de la integración de estos 13 movimientos regionales, como bien se señalaba, no es una inscripción común y corriente, como la hacen normalmente los
ahorita tenemos 35 partidos políticos inscritos. Estos 35 partidos políticos que al día de hoy están inscritos, ellos han tenido que presentar comités provinciales, han tenido que presentar afiliados, han tenido que presentar una serie de requisitos. La inscripción de un partido político, el nacimiento de un partido político como consecuencia de la integración de movimientos regionales va por otro camino, que también está reglamentado y que, por ejemplo, no exige la presentación de afiliados, no exige la presentación de adherentes, únicamente exige la indicación de los comités, pero no exige ni siquiera la conformación o constitución de nuevos comités, porque se parte de la premisa de que estos movimientos regionales que se están integrando actualmente están en funcionamiento. Y como están en funcionamiento, se toma el acuerdo de esos 13 movimientos regionales conforme a sus estatutos y esos acuerdos se presentan al Jurado Nacional de Elecciones conjuntamente con un acuerdo de integración, conjuntamente con un estatuto y un reglamento electoral, y se sigue el procedimiento administrativo que está reconocido en el TUPA, incluso del Jurado Nacional de Elecciones. Y ese es el camino, reitero, que se está siguiendo. Por otro lado, para terminar las reglas constitucionales, otro tema también que me parece interesante es el tema de los impedimentos. Esto no se ha cambiado, esto se mantiene. En la Constitución, en el artículo 34A, se incorporó un impedimento para que aquellas personas que tienen una sentencia condenatoria en primera instancia no puedan postular. ¿Por qué les comento este impedimento? Porque lo escucho en medios de comunicación, inclusive por algunos colegas tal vez especialistas en otras materias en derecho penal. He escuchado a algunos penalistas comentar esta norma, pero en realidad y la comentan en el sentido siguiente, ¿no? De que tal vez dan a entender que cualquier persona que tenga una sentencia de primera instancia condenatoria en su contra, por más de que esta sentencia ya se haya cumplido, ya se haya rehabilitado, se genera la confusión de si esta sentencia recaería en un impedimento permanente. Supongamos que, por poner un ejemplo, he sido sentenciado por un determinado delito, me he rehabilitado, ya no tengo antecedentes. Entonces, la interpretación que tiene el Jurado Nacional de Elecciones de este impedimento que está en la Constitución es que si una persona ya se rehabilitó, este impedimento de la Constitución, me refiero, no se aplica. Únicamente se aplicaría para aquellos candidatos que durante justamente la postulación de su candidatura, la presentación de su candidatura, están con esa sentencia de primera instancia y su proceso penal todavía está en curso, todavía está en trámite. En ese sentido, sí hay que tener cuidado con aquellos candidatos que tienen procesos penales en curso, porque podría en cualquier momento imponérseles una sentencia de primera instancia y por más de que se apele, ahí como el proceso penal está en curso, ahí es donde se aplica este impedimento del artículo 34A, que dice lo siguiente: están impedidas de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autoras o cómplices por la comisión de delito doloso. Pero reitero, esto ha sido interpretado ya de manera uniforme y reiterada por el Jurado Nacional de Elecciones, y este impedimento de la Constitución únicamente se aplica para procesos en trámite. Si un proceso ya concluido, ahí habrá que ver si es que la sentencia o la condena está en ejecución, ahí tampoco podría postular, pero ese ya es otro impedimento que está a nivel legal. Aquí estamos hablando de reglas o normas constitucionales. Y también está en veremos que el Congreso de la República apruebe impedimentos, nuevos impedimentos, pero referidos a personas, por ejemplo, que han cometido determinados delitos y además estableciéndolas como impedimentos permanentes. Eso está, reitero, como proyecto de ley. Hubo un intento en el Pleno del Congreso de aprobar, finalmente se retiró y regresó a Comisión de Constitución, para que personas que han sido en algún momento de su vida, hace 5 años o hace 50 años, sentenciadas, por ejemplo, por homicidio calificado y por determinados delitos como tráfico ilícito o violación o terrorismo, no puedan postular por más de que hayan sido rehabilitados. Esa propuesta
de constitucionalizar esos impedimentos todavía está pendiente. Estos impedimentos sí están a nivel legal, los vamos a ver, seguramente han habido casos acá mismo en Arequipa de candidatos que en el 2022 por tener sentencias, por ejemplo, por colusión, por peculado, por corrupción de funcionarios, por más de que se hayan rehabilitado, ya nunca más pueden postular. Pero esos impedimentos no están en la Constitución, están solo en la ley. Lo que el Congreso quiso hacer es pasarlos a nivel constitucional, para que ya nadie los cuestione, pero eso quedó en veremos, se retiró de debate y ha regresado a Constitución, porque se decía que este proyecto de ley estaba enfocado en bloquear la candidatura de Alcalde Humala y favorecer la candidatura de Alberto Fujimori. Por eso, reitero, se retiró y eso está pendiente. Pero por lo pronto sí tenemos esos impedimentos a nivel legal. Por eso es que el señor Alberto Fujimori, por ejemplo, no podría postular. En la ley orgánica de elecciones, cuando desarrollan impedimentos para ser candidatos a presidente, ahí sí está reconocido aquel ciudadano que haya sido sentenciado cualquier momento de su vida previo, reitero, hay candidatos que tal vez hace 20 años recibieron una sentencia por violación sexual, ya se rehabilitó, ese impedimento es permanente. Dice, por más de que esté rehabilitado, nunca más va a poder postular. Eso está a nivel legal. Ley orgánica de elecciones, ley de elecciones regionales y ley de elecciones municipales, y el Jurado Nacional de Elecciones es implacable en eso. Sí o sí lo aplica. Se han dado casos de candidatos que han ido a la vía de amparo para cuestionar, han obtenido una medida cautelar y con eso han podido postular, pero son casos contados con los dedos de una mano, inclusive menos. En el 2022 creo que se han dado 4 casos a nivel nacional. El resto de personas sentenciadas y habiendo sido rehabilitadas por estos delitos de colusión, peculado, corrupción de funcionarios, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, violación sexual, por más de que estén rehabilitados, no pueden postular. Listo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ya hemos visto las normas de rango constitucional que he considerado más importantes, interesantes o relevantes, y además que normalmente me suelen consultar, por eso las he traído. Ahora vamos a pasar a las normas con rango de ley que se han modificado, ¿no?, que se han aprobado para estas elecciones del 2026. Vayamos a la más reciente, hace poquito nada más, hace 2 meses, 14 de junio del 2024, se promulgó la ley 32.058. Esta ley que ha modificado la ley orgánica de elecciones, la ley de organizaciones políticas. ¿Qué cambios ha traído? Cambios muy interesantes, por eso se los comento. En la ley orgánica de elecciones, por ejemplo, en realidad esta ley ha sido un retroceso en la paridad y alternancia. Vamos a ver por qué. Se modifica, por ejemplo, el artículo 104 de la ley orgánica de elecciones. ¿En qué aspecto? Antes de esta modificación de junio, las planchas presidenciales, recordemos, presidente de la República, primer vicepresidente y segundo vicepresidente tenían que cumplir con el requisito de la alternancia. Es decir, si el candidato a presidente era varón, era hombre, entonces el candidato a primer vicepresidente tenía que ser mujer y el segundo candidato, o el candidato a la segunda vicepresidencia tenía que ser hombre, ¿no? Es lo que se conoce como la alternancia. Ya se ha eliminado eso. Se ha eliminado eso y por lo tanto ahora en la plancha presidencial lo único que se pide es que sea 2-1, 2 hombres y una mujer, o 2 mujeres y un hombre, pero no se exige esa alternancia. Por lo tanto, en estas elecciones del 2026 vamos a ver seguramente candidato a presidente de la República, hombre, primer vicepresidente, también hombre, y segunda vicepresidenta, mujer. Porque, reitero, se ha eliminado esta alternancia. También se ha establecido de que las listas que se presenten o las candidaturas que se presenten para las elecciones primarias, porque en estas elecciones del 2026 vamos a tener elecciones primarias. Ahora en un momento les voy a comentar cuáles son las particularidades, porque se ha modificado eso también, pero sí o sí vamos a tener las elecciones primarias. Entonces se ha establecido que la postulación para las elecciones primarias puede ser por lista
Es decir, por ejemplo, para las elecciones provinciales de Arequipa se puede presentar toda la lista alcalde y regidores, o las elecciones primarias se pueden realizar de manera individual, por candidatura. Es decir, se presentan candidatos de un mismo movimiento regional o de un mismo partido político, se presentan internamente dos personas que quieren ser candidatos a la alcaldía provincial de Arequipa, y lo mismo a regidores. Me imagino que para regidores, algunos, o primero regidores tal vez haya también, si es que optan por esta modalidad de candidaturas individuales, haya más de una candidatura. Definitivamente para alcaldes se van a presentar, ¿no?, para aquellos partidos que opten, ¿no?, por esta modalidad de elecciones primarias por candidatura individual. También hay que reconocer que en su gran mayoría, seguramente los partidos y movimientos regionales van a optar por candidaturas por listas, ¿no?, porque además es más sencillo. Se reitera que en las elecciones, tanto para el Congreso como para el Parlamento andino, ahí sí se mantiene la paridad y la alternancia. Eso se va a respetar. Eso ya se aplicó en las elecciones del 2021 y nuevamente se va a aplicar en las elecciones del 2026. Esto lo digo porque hay algunos amigos que me comentaban que ellos habían entendido que no, que ya para las elecciones del 2026 ya no había tampoco paridad y alternancia en las elecciones para el Congreso, y eso es falso. El artículo 116 de la Ley Orgánica lo señala claramente: sí se va a aplicar paridad y alternancia para el Congreso, para el Parlamento y obviamente también para consejeros y regidores. Y aquí vienen disposiciones también muy interesantes. En esta ley 32.058, que es del 14 de junio, ahí es donde se ha establecido estas fechas límites de afiliación. Aquí en esta ley es donde se dijo y se ha establecido que el 12 de julio era la fecha límite de afiliación para las candidaturas para las elecciones generales. Ahí también hubo confusión, porque algunas personas decían, no, el 12 de julio también tienen que afiliarse los candidatos para las elecciones regionales y municipales, y ello no era así. En la misma norma se señala que para las elecciones regionales y municipales el plazo de afiliación va a ser el 7 de octubre del 2024. Además, en esta ley de junio del 2024 se ha establecido que la convocatoria para las elecciones generales, que normalmente era 270 días, es decir, 9 meses antes de las elecciones, ahora se ha ampliado a un año antes de las elecciones. Entonces nuestras elecciones generales van a ser en abril del 2026. Un año antes va a ser abril del 2025. En abril del 2025 se va a convocar el proceso electoral, va a iniciar el proceso electoral. Pero eso solo se ha hecho para las elecciones generales. Para las elecciones regionales y municipales se está manteniendo el plazo de 270 días, por lo tanto se van a convocar el 7 de enero del 2026. Ahí va a empezar el proceso de elecciones regionales y municipales. Como siempre ha sido, ¿no? En el 2022 se convocaron, si mal no recuerdo, el 5 de enero del 2022 y las elecciones fueron en octubre del 2022, y ahora se van a convocar el 7 de enero del 2026 y las elecciones van a ser el 7 de octubre del 2026. Y además, y esta es una disposición muy importante que ha pasado desapercibida, pero que es de bastante interés. ¿Qué dice esta ley 32.058? Dice: en los casos en los que en un mismo año se desarrollen dos procesos electorales distintos, los ciudadanos que lo consideren conveniente pueden postular a ambos, al no existir limitación o prohibición alguna. Hay varias personas que me han consultado: ¿puedo postular para diputado y luego para alcalde? Con esta norma está clarísimo que sí se puede. ¿Ya? Aquí yo les he traído un cronograma electoral. Espero que se pueda visualizar, si no, en todo caso, seguramente de la organización
se los van a enviar, les van a enviar la diapositiva a su WhatsApp. En el lado izquierdo está el cronograma para las elecciones generales, que reitero son las presidenciales, congresales y parlamento andino, ¿no? Entonces, ¿qué fechas importantes les he comentado? 12 de julio, que ya pasó, que fue la fecha límite de afiliación. ¿Qué pasa si un candidato o si un ciudadano que quiere ser candidato en estas elecciones al Congreso, al Parlamento andino, no se afilió hasta el 12 de julio? ¿Cuál sería su camino? Podría ingresar como invitado. La ley permite de que un 20% del total de candidatos es designado, pero es como comúnmente lo conocemos como los invitados, ¿no? Esa sería la salvedad, pero para eso el requisito es que esté libre de afiliación. Entonces tendría que renunciar, no podría presentarse como invitado siendo afiliado de otro partido político, porque si es afiliado de otro partido político le van a pedir una carta de autorización, y además de que ese partido del cual es el afiliado no presente candidatos, y eso es bien difícil, ¿no? Le podrán dar la carta de invitación, pero que ese otro partido no presente candidatos es muy